Hoy en Matemáticas para Todos continuaremos hablando sobre probabilidad. Primero hablaremos sobre los axiomas de Kolmogorov. Los axiomas son los siguientes. Para dos eventos o sucesos A y B en un espacio muestral S se cumple que, número 1, la probabilidad se encuentra entre 0 y 1, ¿verdad? Eso lo mencionamos en la clase anterior, es decir, que el valor de la probabilidad no puede ser negativo, ni tampoco puede ser un número mayor que 1, ni menor que 0. Se tiene también que si yo tengo A, que es un subconjunto que le pertenece al espacio muestral, se debe de cumplir que la cardinalidad de ese suceso es menor o igual que la cardinalidad del espacio muestral y mayor o igual que 0. La siguiente propiedad o axioma dice que la probabilidad del espacio muestral es 1. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que los casos favorables son el mismo espacio, es la misma cardinalidad del espacio muestral. Entonces, al dividir la cardinalidad de S entre la cardinalidad de S, eso es 1. El tercer axioma dice que si la intersección entre dos conjuntos es vacía, es decir, que son conjuntos o sucesos disjuntos, entonces la probabilidad de la unión no es más que la probabilidad de la suma de cada uno de esos sucesos. También es de mencionar que si tenemos la probabilidad de un evento vacío, es 0. A partir de los axiomas se puede deducir lo siguiente. Estas son quizás una de las fórmulas, si lo queremos ver, de la probabilidad que son más útiles o más aplicables, que nos pueden servir a la hora de resolver algunos problemas. La probabilidad de cualquier suceso es igual a 1 menos la probabilidad de suceso complementario. Es decir, que si yo quisiera encontrar la probabilidad del complemento de un suceso, pues simplemente le resto a 1 el suceso complementario de este y ya tengo el suceso, la probabilidad del suceso A. Y viceversa, si yo quisiera la probabilidad del suceso A complemento es 1 menos la probabilidad de A. Para dos sucesos que no son disjuntos, es decir, que la intersección no es vacía, la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades menos la probabilidad de su intersección. La probabilidad de la unión de los complementos de A y B es la probabilidad de la intersección de los complementos. Es decir, que si yo quiero la probabilidad de A complemento unido a B complemento, esto es igual a que yo obtenga la probabilidad de la intersección de dichos complementos. Y el último es que la probabilidad de la diferencia de dos conjuntos A y B es la probabilidad del minuendo, que en este caso es A, menos la probabilidad de la intersección de ambos. Es decir, que la probabilidad de A menos B es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A interceptado B. Veamos un ejemplo. Determina la probabilidad que se puede obtener o la probabilidad que al formar un grupo de 5 personas entre 4 mujeres y 4 hombres, si, veamos el primer caso. Se trata de un grupo integrado por 2 hombres y 3 mujeres. Bueno, en este caso vamos a llamarle A al suceso. El grupo está formado por 2 hombres y 3 mujeres. Bueno, recordemos que si yo quiero la probabilidad de A, esto es equivalente a la cardinalidad del suceso A entre la cardinalidad del espacio muestral. Pero recordemos que lo que estamos viendo es la cardinalidad de este conjunto, podemos utilizar combinatoria. Por ejemplo, para saber que el grupo está formado por 2 hombres y 3 mujeres, podemos decir que para tener o que esté de esta forma agrupado, de los 4 hombres que hay, vamos a combinar 2 y de las 4 mujeres que hay, vamos a combinar 3. Y así contabilizamos los 5 elementos o 5 personas que se necesitan en el grupo. Ahora, la cardinalidad del espacio muestral es de los 8 que hay en total, tomamos los 5 que son necesarios
sin importar el género, ¿verdad? Ahora, si hacemos esta operación, esto que está acá, tendríamos de 4 combino 2, eso es 6. Y recordemos que multiplicamos porque tienen que suceder ambos eventos simultáneamente. Entonces recordemos que este i hace referencia al principio de la multiplicación. Ahora de 4 combino 3, eso es 4. Entonces tenemos 24 en el numerador y de 8 combino 5 es 56. Ahora si hacemos esto, 24 sobre 56, esto nos da 3 séptimos. 3 séptimos, o si lo queremos escribir en decimales, esto es aproximadamente 0.43. Es decir, que la probabilidad de que el grupo, al formar el grupo de 5 personas, este esté formado exactamente por 2 hombres y 3 mujeres es de un 43%. Veamos el siguiente literal. Queremos la probabilidad del grupo si va a estar integrado por al menos un hombre o por al menos una mujer. Si ustedes observan, nos está dando la opción de que o los que lo formen sean hombres o los que lo formen sean mujeres. Entonces, esto es prácticamente cualquiera de los sucesos va a cumplir esto. Entonces, estamos hablando de la probabilidad del espacio muestral. Y recordemos que la probabilidad del espacio muestral dentro de los axiomas que acabamos de estudiar, los axiomas de Kolmogorov, eso es igual a 1. Entonces, este es más por definición, porque lo que está hablando aquí es cualquiera de los sucesos. Cualquiera de los sucesos va a tener estas opciones. Entonces, todos los sucesos que están dentro del espacio muestral van a tener esta opción. Entonces, estamos hablando de la probabilidad del espacio muestral, que es 1. Ahora, para el literal C, dice que debe estar integrado por 3 o por 4 mujeres. Bueno, llamemos, por ejemplo, al suceso que está integrado por 3 mujeres. Y el B está integrado por 4 mujeres. Y queremos, vean, la probabilidad de que suceda uno u otro. Entonces, la probabilidad de A unido a B. Recordemos que esto, de las fórmulas que hemos visto de probabilidad, es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Pero como los dos sucesos no se pueden intersectar, es decir, o su intersección es vacía o son disjuntos, entonces la probabilidad de la intersección es 0. Entonces, por eso la probabilidad de la unión solo queda como la suma de las probabilidades. Ahora recordemos que la probabilidad de A es la cardinalidad de A entre la cardinalidad del espacio muestral y aquí es la cardinalidad de B entre la cardinalidad del espacio muestral. Ahora, recordemos que el suceso A es que está integrado por 3 mujeres. Eso significa que van a haber 3 mujeres y 2 hombres. De las 4 mujeres que hay, vamos a tomar 3 y de los 4 hombres que hay, vamos a tomar 2. Y el espacio muestral, pues ya sabíamos que su cardinalidad es de 8,5. Ahora, en el caso de B, que está integrado por 4 mujeres, que de las 4 vamos a tomar 4 y de los 4 hombres vamos a tomar solo 1 para completar los 5. Ahora, si hacemos estas operaciones, aquí vamos a obtener 3 séptimos más un 14avo. Esto es equivalente a 1/2 o a 0.5. Lo que nos quiere decir que la probabilidad de que el grupo tenga 3 mujeres o 4 mujeres es prácticamente es más bien un 50% de probabilidad de que esto suceda. Veamos el siguiente ejemplo. Consideremos el evento A en el espacio muestral S y analicemos el diagrama de B. Nos pide que determinemos la probabilidad de A complemento. Recordemos que la probabilidad de A complemento lo podemos hacer como la cardinalidad de A complemento
entre la cardinalidad del espacio muestral, o podemos utilizar esta fórmula. Recordemos que yo puedo hacer 1 menos la probabilidad de A, pero la probabilidad de ¿a qué es igual? Vean, es la cardinalidad de A entre la cardinalidad del espacio muestral. Cualquiera de las dos formas es correcta, esta o esta. Entonces, si lo hacemos de esta forma, la cardinalidad de A son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de un total de 7. Entonces, si a 1 le quitamos 6 séptimos, esto es un séptimo. Y esa sería la cardinalidad, más bien, perdón, la probabilidad del suceso complementario. Si esto lo queremos pasar a decimales, 1 entre 7, esto es 0.143. Vamos a dejar así. Entonces es bien poca la probabilidad que tiene el suceso complementario porque si se fijan tiene pocos elementos, ¿verdad? Ahora veamos la probabilidad. Nos está pidiendo 1 menos la probabilidad de A complemento. Pero si se fijan, esto no es más que la probabilidad de A. La probabilidad de A ya la tenemos. Es 6 séptimos. Y ya está. Digamos que utilizando las fórmulas es más fácil. La probabilidad de A interceptado A complemento, esto lo podemos ver como en el caso de que los dos sucesos son disjuntos, es decir, A interceptado A complemento no tienen nada en común. Entonces la probabilidad del vacío, porque la cardinalidad entre estos dos conjuntos pues es eso, es 0. Entonces la probabilidad es 0. Ahora veamos la probabilidad de A unido a complemento. Pero ¿quién es A unido a complemento? Si a lo azul que está aquí le agregamos lo morado, lo que obtenemos es el espacio muestral. Y recordemos que por las axiomas de Kolmogorov, la probabilidad del espacio muestral es 1. Y ya. Prácticamente se ha hecho utilizando estas axiomas que acabamos de aprender. Hablemos un poquito de la probabilidad condicional. Si tenemos dos sucesos A y B, se puede estar interesado en encontrar la probabilidad de que suceda el evento A, suponiendo que ya ocurrió el suceso B. A eso se le llama probabilidad condicional y se denota de esta forma: P, que es probabilidad de A dado B. Se lee de esa forma, es decir, la probabilidad de que suceda A dado que ya ocurrió el suceso B. Para calcularla se deben considerar los casos posibles, que son las formas en las que puede suceder B, es decir, la cardinalidad de B, y los casos favorables como las formas en que puede suceder A interceptado B, es decir, la cardinalidad de la intersección. Entonces, si traducimos esto a la noción de probabilidad que ya tenemos, es la cardinalidad de A interceptado B entre la cardinalidad de B. Ahora, si dividimos tanto el numerador como el denominador entre la cardinalidad del espacio muestral, esto nos quedaría de la siguiente forma. Recordemos que esto que está acá no es nada más que la probabilidad de la intersección y esto que está acá no es nada más que la probabilidad de B. Entonces, podemos decir que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección de A con B entre la probabilidad de B. El que se pone en el denominador es el que está acá. Es el que dice A dado B, como en este caso es dado B, la probabilidad de B es la que va a ir en el denominador. Veamos un ejemplo. Tenemos este cuadro, se llama una matriz cruzada, ¿verdad? Se puede llamar así, en donde tenemos los datos de las ocupaciones de algunas ocupaciones de hombres y mujeres, de un total de 147 personas en total. Los resultados de la encuesta sobre profesiones se muestran en la tabla. Calcula la probabilidad de que al elegir una persona sea mujer matemática, dado que ya se ha elegido una mujer. Bueno, llamemos a, por ejemplo, al suceso que sea matemático.
¿verdad? En general, ¿sí? Hombre o mujer, no importa. Y llamemos, por ejemplo, a B que sea mujer, la seleccionada, ¿verdad? Entonces lo que nos está pidiendo es la probabilidad de que sea matemática, dado que ya se eligió una mujer. Entonces se representaría así. Según lo que acabamos de aprender, es la probabilidad de A interceptado B entre la probabilidad de B, porque es el que está abajo, ¿verdad? Pero recordemos que la noción de probabilidad es que la probabilidad de A interceptado B es la cardinalidad de A interceptado B entre la cardinalidad del espacio muestral, y para la probabilidad de B es la cardinalidad de B entre la cardinalidad del espacio muestral. Ahora, ¿cuál es la cardinalidad de la intersección? Es decir, que sea matemático y sea mujer. Bueno, veamos, es 22. 22. ¿Y cuál es el espacio muestral? Es el total de personas entrevistadas, digamos. Es 147. ¿Cuál es la cardinalidad de B? Es decir, que sea mujer. Que sea mujer es 77. Y el espacio muestral es 147. Al hacer este cociente, obtenemos 22 sobre 77 y esto es 2 séptimos. Si nosotros traducimos eso a un número decimal, esto es 0.2857, que lo podemos aproximar a 0.29. Es decir, que prácticamente hay un 29% de probabilidad que al haber seleccionado ya una mujer, esta sea matemática, ¿verdad? Y ese sería el resultado. Hablemos sobre la regla del producto, que está relacionado con la probabilidad condicional. La regla del producto se utiliza para determinar la probabilidad de ocurrencia de la intersección de dos sucesos y se deduce de la fórmula de la probabilidad condicional. Teníamos esta fórmula para la probabilidad condicional, entonces si yo despejo la intersección, esta probabilidad de B pasa a multiplicar acá, ¿verdad? Y tenemos esto. Ahora, se tiene que la probabilidad de la intersección es igual a esto y igual a esto, ¿verdad? Es cualquiera de los dos casos. Si los sucesos son independientes, la probabilidad de que ocurran ambos sucesos, es decir, la intersección, solo es el producto de ambas probabilidades. Y esto es lo que se conoce como la regla del producto para la probabilidad. Veamos cómo lo aplicamos. Dice, en una bolsa hay 3 bolitas azules y 5 bolitas blancas. Si se extraen 2 bolitas, una después de la otra sin reposición, es decir, que sin regresarlas, determinemos la probabilidad de que las 2 bolitas sean de color azul. Entonces, recordemos siempre que cuando resolvemos un problema tenemos que nombrar o más bien asignarle una letra a los sucesos. Digamos que A, el suceso A, es que la primera bolita es azul. Y B, digamos que es el suceso que la segunda bolita también fue azul. Vale. Ahora, si se fijan, hay un total de 8 bolitas, ¿verdad? Entonces, esta sería la cardinalidad de S, 8. Ahora, veamos. En este caso, queremos la probabilidad de A. Sabemos que es que la primera bolita sea azul. Como queremos casos favorables entre casos posibles, sería la cardinalidad de A entre la cardinalidad del espacio muestral. Entonces, de las que queremos o las que tenemos como casos favorables son las azules, es decir, 3. 3 de la cantidad de la cardinalidad del espacio muestral, que es 8. Ahora, para el caso de la probabilidad de B dado A, porque es lo que nos pide, queremos la probabilidad de que la segunda bolita sea azul, dado que la primera ya fue azul. Como es una extracción sin reposición, obviamente para que la segunda bolita sea azul,
pues los casos favorables son 2, porque ya no hay 3 bolitas azules, sino 2, porque ya se sacó una. Y el espacio muestral ya no es 8, porque ya se sacó una bolita, entonces es 2 séptimos. Ahora, si aplicamos la fórmula de probabilidad condicional, es la probabilidad de A interceptado B entre la probabilidad de A. Como nos está pidiendo que las dos bolitas sean color azul, lo que necesitamos es esto de acá. La probabilidad de que ambas cosas ocurren, es decir, que tanto la primera sea azul como la segunda sea azul. Entonces, podemos hacer un despeje. Esta probabilidad de A está dividiendo, la pasamos a multiplicar y eso nos va a dar la probabilidad de la intersección. Recordemos que la probabilidad de A ya la calculamos, es 2 séptimos por 3 octavos. Y eso nos dará la probabilidad de la intersección. Al multiplicar esto, ¿qué nos está diciendo prácticamente? Bueno, pues hemos utilizado la fórmula de la probabilidad condicionada, solo que la hemos hecho o hemos usado el despeje. Al hacer este producto, esto nos da 3 sobre 28. Esta es la probabilidad de que si la primera fue azul, también la segunda sea azul. Es decir, que ambas sean azules, ambas extracciones. Entonces, eso es bien mínimo, ¿verdad? Es prácticamente, si lo aproximamos, es 0.11. Es decir, un 11% de probabilidad de que tanto la primera y la segunda bolita extraída sean azules. Es muy poco. Ahora resolvamos este último ejemplo utilizando el diagrama de B. Entonces el diagrama de Venn nos está diciendo quiénes son los elementos de A, de B y de los complementos de esto, ¿verdad? Tanto también de la intersección. Nos pide la probabilidad de B. Recordemos que esto es la cardinalidad de B entre la cardinalidad del espacio muestral. ¿Cuántos elementos tiene B? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero estos no los tomamos en cuenta, recuerden, ¿verdad? Entonces, en este caso, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque al tomar estos, también son parte de, ya no serían parte el espacio muestral, tendría que incluirlos a todos, ¿verdad? Veamos, aquí teníamos 6, ¿verdad? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 onceavos. Esta es la probabilidad de que al seleccionar, por ejemplo, un elemento, o este sea un elemento de B. Al tomar un número, este sea de B. Entonces, si se fijan, hay más de un 50%, es decir, que es aproximadamente 0.55, es decir, un 55%. Para la probabilidad de A, bueno, la cardinalidad de A entre la cardinalidad del espacio muestral. Es decir, tenemos que A tiene 1, 2, 3, 4. Este recuerden que los comparte con B. Entonces serían 4 onceavos, ¿verdad? Ahora, en este caso, esta es una probabilidad más pequeña, ¿verdad? Esto da 0.36, prácticamente un 36%. Para el literal B nos dice que calculemos la probabilidad de B dado A. Esto es la probabilidad de A interceptado B entre la probabilidad de A, porque es el que está en el denominador. Ahora, ¿quién es la probabilidad de la intersección? Es 2 sobre 11, porque es la probabilidad, la cardinalidad de la intersección, que son los dos números que tienen en común entre la cardinalidad del espacio muestral. Ahora, la probabilidad de A, pues ya la teníamos, era 0.36. Entonces, si hacemos esta división 2 entre 11 y luego eso lo dividimos entre 0.36, esto da una probabilidad del 50% más o menos. Si lo aproximamos 0.51%, sería un 51%. La probabilidad de que de B dado A, es decir, que al tomar, digamos, un elemento sea de B, dado que el primero fue de A. Para el literal, bueno, para siempre para el literal B nos pide la probabilidad de B, perdón, de A dado B.
¿Qué va a cambiar? Bueno, que se va a dividir de A dado B es simplemente la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B, porque ahora este es el que está aquí abajo. Entonces, la probabilidad de intersección ya sabemos que es 2 entre 11, pero la probabilidad de B ahora es 0.55. Al hacer este cociente 2 entre 11 entre 0.55, esto es 0.33, prácticamente un 33% de probabilidad de la condicional de que ocurra A, dado que ya ocurrió B. Y luego nos piden que calculemos la probabilidad de A intersectado B, pero esta ya la teníamos, ¿verdad? Es 2 sobre 11. Y esto es aproximadamente 0.18. Es decir, un 18%. Y ya tenemos las probabilidades utilizando la condicional y también utilizando pues las nociones de probabilidad que ya teníamos de la clase anterior.